En este vídeo quiero hablaros acerca de los pipes. No me voy a entretener tanto en los pipes que ya existen en Angular, sino más bien crear uno nuestro propio. Y también explicaros por qué es importante que utilicemos pipes y no métodos. Porque algo que me encuentro en muchos proyectos es que mucha gente dice, los pipes no hacen falta, si realmente utilizo un método ya me sirve. Pero el utilizar métodos tiene un gran problema de rendimiento que vamos a ver ahora. Así que lo más sencillo es pasar a enseñaroslos con ejemplos. El primer ejemplo lo va a hacer con un pipe que ya exista y entonces vamos a crear nuestro propio pipe. Como vemos en el siguiente ejemplo, aquí tenemos un string que dice hola y aquí utilizamos el pipe uppercase. Un pipe, para quien no lo sepa, lo que hace es transformar un dato. Realmente esto internamente es como un método. Vamos a ver lo que es primero. Vamos a ejecutar el proyecto lanzándolo un ngSerial a terminar y como resultado deberíamos de obtener en la pantalla hola pero en mayúscula, ya que estamos haciendo un uppercase. Esto es un pipe nativo de Angular, pero nosotros podemos crear los nuestros propios. Si venimos aquí al puerto 4200, aquí vemos que hola aparece en mayúscula y no en minúscula. Por lo tanto, es como os expliqué, que al final un pipe lo que hace es transformar el dato de origen, que en este caso es este. Y muchos podréis preguntar, ¿por qué usar un pipe? Los pipes se utilizan de esta forma, ¿vale? Con esta barra vertical y el nombre del pipe a continuación. Pero, ¿y por qué realmente utilizar un pipe? ¿Por qué no es más sencillo y simplemente tuviésemos que hacer así, como si fuese un método? Y dentro de los paréntesis pasarle hola. Claro, esto ahora mismo me falla porque el método no existe, pero podemos crearlo. Nos venimos a las components. Aquí tengo un array creado, pero esto es para un ejemplo que os voy a enseñar un poco más adelante en el vídeo. Y aquí podríamos crear un método público que se llamara uppercase, que recibiera un valor que va a ser de tipo string y retornara otro string que va a ser el, bueno, aquí ponemos el return, y va a ser el valor punto to uppercase. Realmente si hacemos esto, guardamos y guardamos aquí también, esto fijaros que nos está funcionando perfectamente. Entonces, ¿cuál es el problema de utilizar métodos en el HTML? Pues el problema es el siguiente, que aquí esto se está ejecutando muchas veces. Y vamos a probar esto. Es tan simple como hacer un console aquí dentro que diga se está ejecutando el método uppercase, por ejemplo. Y aquí la tilde está al revés, así. Vamos a ver cuántas veces se ejecuta el console.log. Debería de ejecutarse una única vez, ya que en el HTML solo se está usando una vez. Vamos a abrir aquí el navegador, le damos clic derecho, inspeccionar, y aquí podemos ver cómo se ha ejecutado el método 4 veces. ¿Por qué se ha ejecutado 4 veces y no se ha ejecutado una vez? Y el motivo es porque no deberíamos de utilizar métodos en el HTML. Por supuesto, sí hay que utilizar métodos, por ejemplo, en un evento, a un evento click, a un evento change, cualquier evento de cualquier componente, asociarle un método es perfecto. Sin embargo, fijaros que nosotros no estamos asociando un método a un evento, sino que estamos poniendo el método directamente en el HTML para mostrar un dato. Y aquí es el problema. El problema es tanto con esto, haciendo un método normal, como con un get. Si ponemos un get, si aquí creamos un get, al final esto internamente es como un método y también va a pasar este problema de rendimiento. Y aquí, bueno, simplemente estamos haciendo un return de una uppercase, pero imaginaros que este método por dentro tuviese una petición a una API. Sería súper ineficiente, estaríamos echando la API abajo. También otra cosa a mencionar, se ha ejecutado 4 veces porque es una aplicación muy pequeña, simplemente tiene un hola. Si la aplicación fuese más grande y hubiesen más eventos, esto estaría saltando muchas veces. Y es por eso de que hay aplicaciones en las que si pones algún console.log en un método concreto que esté hecho de esta forma, como he dicho, que no vaya asociado a un evento, sino que simplemente esté para mostrar un dato, puede ocurrir de que ese
método se esté ejecutando realmente infinitamente, porque la aplicación no esté muy bien construida, esté constantemente emitiendo eventos y constantemente Angular esté como intentando evaluar si ha habido algún cambio o no. Porque lo que también pasa es que un método, al fin y al cabo, no es algo nativo de Angular, como si lo es un pipe, porque ahora vamos a ver cómo hacer un pipe y el pipe va a ser nativo y el rendimiento va a ir perfecto. Entonces, el problema del método es que el método no sabe cuándo el valor ha cambiado. Y como no sabe cuándo cambia el valor, pues está constantemente ejecutando el método. Cada vez que ve que hay cambios, él, claro, duda de si realmente este valor ha podido cambiar. Y como no lo sabe, pues vuelve a ejecutar el método. Entonces, la ventaja que va a tener el pipe es que el pipe solo se va a ejecutar cuando sus argumentos cambien. Vamos a volver aquí y vamos a dejar esto como estaba antes con el pipe, porque realmente esta sería la buena forma, la forma que Angular ya te da, y entonces esta no se estaría ejecutando muchas veces porque está hecha con un pipe. Pero claro, en este caso podemos solucionar el problema porque ya existe un pipe que se llama uppercase. Pero ¿qué pasa cuando no existe un pipe que nos solucione nuestro problema? Pues simplemente podemos crear uno nuevo. Y ahora quiero enseñaros un ejemplo en el que primero vamos a hacerlo sin un pipe y después con un pipe. Entonces ya esto que teníamos aquí vamos a eliminarlo y vamos a venirnos a las components. Este método ya no lo necesito y vamos a mirar el array que tenemos de usuario. Tenemos un array de usuarios que es de tipo user. Y user únicamente tiene un nombre y un apellido, no tiene nada más, ¿vale? Entonces tenemos un array con nombres y apellidos. Lo que yo quiero hacer ahora es un método que me dé el nombre y el apellido, pero separado por comas. Quiero que primero me ponga el apellido, una coma, un espacio y a continuación el nombre. Entonces, lo que vamos a hacer es un método público que se llame, por ejemplo, getFullName y reciba, por un lado, un nombre, que va a ser de tipo string, y un apellido, que también va a ser de tipo string. Y esto va a retornar un string. Y ahora aquí tan solo tendríamos que hacer un return de y ponemos primero el apellido, una coma, un espacio y ponemos el nombre. Esto realmente es exactamente igual para quien no esté acostumbrado a hacerlo de esta forma. Es lo mismo que poner apellido más comilla, coma, espacio y el nombre. Realmente es lo mismo, ¿vale? Pero bueno, yo lo voy a dejar de esta forma. Entonces, lo que podríamos hacer ahora es iterar aquí en el HTML. Entonces, yo lo que voy a hacer es crear un listado y sobre una etiqueta LI vamos a hacer un ngFor. Aquí vamos a iterar sobre users y aquí user. Vamos a venir aquí y fijaros que es que lo tengo como privado y claro, necesito que sea público para poder iterarlo. Entonces, aquí estamos iterando y ahora aquí dentro, pues podríamos utilizar el método que hemos creado, que es getFullName. Podríamos hacer entre llaves getFullName y primero nos va a pedir el nombre y después nos va a pedir el apellido. Si guardamos y volvemos al navegador, aquí estamos viendo cómo no funciona el código que hemos hecho. Tenemos un método getFullName que aparentemente nos está funcionando perfectamente. ¿Problema que tenemos? El que comenté antes de rendimiento. Vamos a demostrar esto. Vamos a venirnos a las components y aquí dentro vamos a hacer un console log que diga se ha ejecutado el método
getFullName. Guardamos, refrescamos y fijaros todas las veces que se ha ejecutado el método. Se ha ejecutado aquí 4 veces, después otras 4 veces más y 4 veces más. Se ha ejecutado 16 veces para solo 4 elementos que había. Os dais cuenta ahora cómo viene el problema real de rendimiento. Cuando estás haciendo un método en un lado concreto, vale, puede ser que no afecte tanto. Cuando esto lo tenemos dentro de un bucle, el efecto se multiplica. Y recordad, se está ejecutando 16 veces solo porque la aplicación no tiene nada más. Si la aplicación tuviese más eventos, tuviera también un componente padre, componente hijo, estos efectos se multiplicarían muchísimo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es crear un pipe propio. Nosotros mismos vamos a crear un pipe. ¿Todavía no te has suscrito a mi canal? ¿A qué esperas? ¿Quieres ver nuevas novedades de Angular, no? Venga, vamos, suscríbete. Entonces yo lo que voy a hacer es parar la terminal que tenemos aquí con un control C, porque lo que voy a hacer es ejecutar un comando para generar un pipe. Y el comando que tenemos que hacer dentro del proyecto, tenemos que estar situados dentro del proyecto, ejecutar el comando ng generate pipe y el nombre del pipe. Esto también se puede resumir. Podemos poner ng, una g de generate y una p de pipe. Y yo lo que voy a hacer ahora es guardarlo dentro de una carpeta para que no esté desordenado. Porque si aquí mismo escribo el nombre del pipe, se me va a crear dentro de app. Y yo lo que quiero es al menos tenerlo ordenado, ¿vale? Igual que tengo una carpeta models para guardar la interfaz, pues voy a crear una carpeta pipes para guardar los pipes. Y si ahora ponemos barra, podemos crear el pipe dentro. ¿Qué nombre le vamos a poner? Pues vamos a llamarle full name, por ejemplo. No es necesario ponerle el get delante, porque los pipes siempre van a devolver algo. Entonces, bueno, no es necesario que lo pongamos en el nombre, pero bueno, eso ya va a depender del proyecto y cómo estéis haciendo las cosas. Entonces, presionamos Enter y esto nos habrá generado la carpeta con el pipe dentro que se llama full name. Si la abrimos y esto lo hacemos un poco más pequeño, vamos a analizar un poco lo que tiene. Fijaros lo que tiene aquí el pipe por dentro. El pipe no es más que una clase que implementa pipe transform. Pipe transform es una interfaz que nos obliga a tener un método llamado transform. El método transform es el que cualquier pipe va a ejecutar siempre. Entonces, el código que nosotros retornemos aquí es lo que siempre va a retornar el pipe. Cuando queramos usar el pipe, se utiliza con esto de aquí. O sea que digamos que nosotros lo que queremos es, aquí en el HTML, poder hacer algo similar a esto. Tenemos un user.name y se lo queremos pasar a un pipe que se llame fullName. Claro, fijaros que además nosotros le tenemos que pasar dos argumentos, no solo uno, porque en el caso de uppercase solo pasábamos una cosa y hacíamos pipe uppercase. Pero es que aquí le quiero pasar el nombre, pero ahora también le quiero pasar el apellido. ¿Cómo podemos pasarle dos? Esto es muy sencillo. Lo que tenemos que hacer aquí es dos puntos y el segundo, que va a ser user. Y el apellido. De esta forma, al pipe fullName le estamos pasando dos argumentos. Puede parecer un poco extraño, porque es verdad que uno se le pasa a la izquierda y el otro a la derecha. ¿Por qué? Pues simplemente los pipes están hechos así, ¿vale? Si nosotros solamente tuviéramos un argumento, pues lo haríamos de esta forma. Pero cuando ya queremos dos, pues tenemos que empezar a pasárselo por la derecha. Fijaros también que aquí me está marcando un error de que fullName no existe. Eso es porque esta clase la tenemos que importar en este componente, en AppComponent. En mi caso, como estoy usando standalone, lo tengo que poner en los import del propio componente. Si en vuestro caso tenéis una aplicación tradicional con sus módulos, pues lo que tenéis que hacer es ponerlo en declaration dentro de un módulo. Pero en este caso, pues como digo, va dentro del import. Lo importamos
y ya ha desaparecido el error. Ahora ya sí, si hacemos control clic, ya me navega a este pipe y ya podemos definir lo que va a hacer este pipe. Lo que yo recomiendo cuando no tenéis experiencia es que el método que tengáis hecho lo copiéis. Copiáis el método entero. Bueno, de hecho lo vamos a quitar porque ya no lo queremos aquí y lo vamos a pegar aquí debajo. Y lo comentamos. Lo quiero simplemente para yo organizarme, para yo tener una guía. Entonces, ¿qué tiene que hacer el transform? ¿Qué va a recibir transform? Pues va a recibir lo que aquí recibe el método. Exactamente lo mismo. Nuestro método recibía un nombre y un apellido de tipo string. Pues quitamos el value de aquí con sus argumentos de unknown y los pegamos aquí. Y vamos a recibir un nombre y un apellido. ¿Qué es lo que vamos a retornar? Un string, ya lo sabemos. Pues entonces aquí ponemos un string. Y aquí, en vez de un return de nulo, vamos a hacer un return de lo mismo que hacía nuestro método. Esto de aquí. Y con esto tan sencillo está creado el pipe. De verdad que no hay que hacer nada más. Vamos a probar que funcione. Hacemos un ngserve. Vamos a verificar que todo esté bien. ¿Sí? Aquí se le está usando el pipe, al que se le pasa un nombre y un apellido. Ya se ha ejecutado la aplicación y como vemos se nos está formateando el código igual que en el otro caso. Vamos a ver ahora si estamos teniendo un problema en el rendimiento o no. Minimizamos aquí. Vamos a venirnos a full name y lo que voy a hacer es copiarme este console log pero cambiando el mensaje. Ahora voy a poner se ha ejecutado el pipe full name y guardamos. Se debería de ejecutar 4 veces porque tenemos 4 elementos, a diferencia de antes que se ejecutaba 16 veces. Vamos a verlo y fijaros cómo se ha ejecutado 4 veces y ya está, no se ha ejecutado más veces. Entonces, a nivel de rendimiento, un pipe es lo que tenemos que utilizar siempre que nosotros necesitemos un método en el HTML. ¿Qué pasaría si quisiésemos 3 argumentos? Porque podría darse el caso de que necesitemos 3 argumentos. Pues aquí añadimos el siguiente argumento que tengamos. Por ejemplo, vamos a imaginar que volvemos a recibir otro apellido, ¿vale? Aunque ya tengamos, pero bueno, para simplemente hacer el ejemplo de recibir 3 argumentos, ¿vale? Este será llamado apellido 2. Entonces, simplemente desde aquí ponemos 2 puntos user y bueno, yo voy a repetir el apellido para poder tener algo o bueno, aquí podemos pasarle incluso otro texto que sea Gómez, por ejemplo. Lo importante es que el primero siempre va a la izquierda, el que se pone a la izquierda siempre es el que se va a recibir aquí en primer lugar de todo y los que vengan a continuación van a ir aquí. Este sería el segundo, se pone 2 puntos para separar y este sería el tercer argumento. Si necesitásemos un cuarto, pues igual volvemos a poner 2 puntos y volvemos a poner el cuarto. No hay problema. Claro, lo que pasa es que si le vamos a pasar muchos argumentos, entonces tal vez merezca la pena cambiar el pipe. ¿Qué podríamos hacer? Pues hacer el pipe de esta forma, que solo se le pasa un argumento, pero en vez de pasarle el nombre, le puedo pasar el usuario como tal, un único argumento. El usuario ya contiene el nombre y el apellido. Si aquí guardamos, nos venimos al pipe y al pipe le quitamos los otros 2 argumentos y aquí decimos que vamos a recibir un usuario de tipo user, lo importamos. Aquí ya podríamos poner user punto y el apellido y aquí user punto y el nombre. Y fijaros que ya no he tenido que pasar varios argumentos y aquí desde el HTML pues se ha usado igual que el pipe to uppercase, por ejemplo, que vimos antes. Entonces, si volvemos aquí, vemos cómo sigue funcionando perfectamente. Lo que pasa es que yo quería poneros el ejemplo de que hagan falta varios argumentos. Esto también es así en los pipes porque por defecto están configurados como puros. Fijaros que aquí aparentemente no vemos nada de puro o no puro, pero si aquí ponemos
puro a falso y guardamos y volvemos a la web, vemos cómo se estaba ejecutando tantas veces como ya hacía un método. Es igual que un método, pero esto realmente no tiene mucho sentido. Lo que tiene sentido es que por defecto sea a puro y solo intente ejecutar el método cuando cambia el dato que le estamos pasando. Y en este caso veis que ahora que está puro a true, otra vez se ha ejecutado solo 4 veces. Entonces, bueno, por defecto pues lo podemos dejar cambiado. También si necesitamos cambiarle el nombre al pipe, pues simplemente aquí cambiamos este name y ya se nos cambiaría. Y esto también puede tener mucho juego. También podríamos realmente imaginar que quisiésemos un segundo valor y que el segundo valor es opcional. Al final esto es como un método. Podríamos crear, imaginaros que existiera un usuario 2 que no tiene sentido, pero bueno, es simplemente para hacer un ejemplo de poner algo opcional. Pues podríamos tener un usuario 2 y simplemente haciendo esto, el usuario 2 es opcional. A veces estará, a veces no. También podría ser dándole un valor por defecto, ¿vale? Que aquí pongamos que el user 2 va a tener un valor por defecto. O sea, al final esto tenéis que tratarlo como un método normal y corriente de TypeScript como los que creamos en otros lados. No tenéis que tenerle susto al pipe. Bueno, yo lo voy a dejar como estaba. Y esto ya de aquí, pues lo podemos borrar. Yo, como digo, siempre recomiendo que primero hagáis el método, porque va a ser más sencillo, va a ser más rápido, lo podéis hacer en la misma clase sobre la que estáis trabajando. Y una vez que habéis creado el método, ya pasarlo a un pipe y ya, pues bueno, lo bueno que también tiene el pipe es que el pipe lo podemos reutilizar en distintos sitios. Porque el método, aparte de tener este problema de rendimiento cuando hacíamos el método aquí, o sea, cuando este método estaba escrito aquí, teníamos un problema de rendimiento, pero también teníamos otro problema, que era que esto no se podía reutilizar. Si nosotros queríamos algún día obtener el nombre y el apellido en este formato separado por comas, la única opción hubiera sido llevarlo a un servicio, por ejemplo, y ya ese servicio poder reutilizarlo en distintos componentes. Pero la ventaja del pipe es que el pipe ya de por sí es una clase con la que podemos encapsular una lógica distinta. Y con esto ha acabado la explicación de pipes. Esto es algo que sinceramente es muy importante y que marca mucho la diferencia. Ya sea en entrevistas, cuando en una entrevista os preguntan y comentáis esto la verdad que os hace sumar muchos puntos porque hay personas que tienen varios años de experiencia y que no lo conocen y es algo normal porque han estado en proyectos que simplemente se han encontrado siempre esto de esta forma y así lo han hecho. También hay muchos cursos en los que se explican Angular y se hace estas malas prácticas. Entonces, es algo que al final simplemente mucha gente no conoce porque, claro, para darte cuenta de este problema tiene que ser o que haya un problema muy grande de rendimiento y empieces a investigarlo o que pues te pongas a hacer console log y te des cuenta de que se está ejecutando varias veces. Lo importante es que esto ya lo conocéis y que podéis evitarlo. Si queréis seguir viendo vídeos acerca de JavaScript, TypeScript o del propio framework Angular, os animo a suscribiros. También podéis ver a continuación mis otras redes sociales, en las que también iré subiendo contenido de programación. Y si queréis ver alguno de mis cursos en Udemy, podéis entrar a efisio.dev y en esta web veréis los enlaces a mis cursos. Nos vemos en un siguiente vídeo.